Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon para los que quieran apoyar al canal. Capítulo 1351. La brisa, 2. El maestro del reino de la cúpula roja dudó por un momento, pero al final no dijo nada. El maestro Tiandan estaba dispuesto a pagar un precio tan alto, solo por un poco de fuego. Era obvio que la medicina que planeaba refinar era extraordinaria. Él no le diría la verdad aunque ella le preguntara, ya que probablemente involucraba los secretos de los dioses ancestrales. Su Ping ahuecó las manos y se despidió de ellos. Luego, dejó el 9º piso junto con el maestro del reino y regresó al salón. Dao Child, las profundidades del fuego celestial son extremadamente peligrosas. Debes estar completamente preparado antes de hacer cualquier cosa. Aunque las píldoras son geniales, no vale la pena correr el riesgo, dijo el maestro del reino a Su Ping. No exageraré las cosas, dijo Su Ping. Luego, dejó el palacio del dios del fuego y entró en el vacío para teletransportarse de regreso a su tienda. Una vez de regreso en su tienda, extendió su percepción más allá de la habitación de las mascotas, solo para descubrir que las calles estaban mucho más concurridas. Además, la mayoría de ellos eran guerreros de mascotas de batalla de alto nivel, generalmente por encima del estado estelar. Muchos eran incluso ascendentes. También detectó algunas auras familiares cerca de la calle. Todos sus hermanos mayores descansaban en un edificio de esa misma calle. Este lugar parece haberse convertido en el centro de la corte celestial. Los ojos de Su Ping brillaron mientras observaba la escena. Tenía que ser uno de los arreglos de Shen Wan. Si pasaba algo, esconderse en su tienda era la única opción. Había una matriz divina antigua en la corte celestial, pero aún no estaban seguros de si era lo suficientemente fuerte como para resistir los ataques de un dominador del universo. Rea ya estaba dentro del conjunto divino de la corte celestial. Si la matriz fallara, la tienda de Su Ping sería su última línea de defensa. 1-2. Los sentidos de Su Ping se extendieron por todo el planeta, solo para descubrir que las únicas auras celestiales pertenecían a Qiuo y Shukong. Su rostro se volvió frío. Su advertencia en la conferencia parecía haber sido pronunciada en vano. Su Ping abrió la puerta de la habitación de mascotas y entró al espacio principal de la tienda. La tienda estaba abarrotada en ese momento, pero de manera ordenada. Nadie se atrevía a meterse en la fila. El dueño de la tienda era discípulo de Shen Wan y un gran señor celestial. ¿Quién se atrevería a causar problemas? Continúe leyendo en MIP0xN0bel.com. Hubo todo tipo de rumores sobre la identidad de Su Ping, pero lo único que todos confirmaron fue que el discípulo de Shen Wan, que había saltado a la fama desde hace unos años, era tan fuerte como un señor celestial superior. Anuncios de Put Future. Aparte de Su Ping, lo que realmente mantuvo a todos bajo control fue la presencia de los empleados en la tienda de Su Ping. La diosa nunca ocultó nada a propósito. Todos los ascendentes podían decir fácilmente que la rubia detrás del mostrador, además de ser increíblemente hermosa, también era una celestial. Su presión era tan abrumadora que cada ascendente que alguna vez se había encontrado con un celestial podía decirlo. Esa fue también la razón por la que nadie se atrevió a hablar en voz alta. Miraban a la chica de vez en cuando, temiendo que pudieran enojarla. «Estás de vuelta». Al darse cuenta de su llegada, Joanna levantó la cabeza y lo miró con ojos brillantes. Como era de esperar, el aura de Su Ping claramente había cambiado nuevamente. Crece significativamente cada vez que va allí. ¿Realmente no tiene cuellos de botella que abordar? Los ojos de Joanna brillaron. La velocidad de cultivo de Su Ping la asombró. El niño que alguna vez necesitó su protección ya la había superado y volaba más lejos a una velocidad que ella no podía entender. Finalmente entendió a Tan Ruyan, quien se sintió frustrado y se quejó todo el día por un tiempo. «Gracias por tu duro trabajo». Su Ping miró a su alrededor y vio que Tan Ruyan, el más emocionado de todos, estaba a punto de saltar sobre él. Él le dijo telepáticamente: «Hay algo que necesito hacer. Vuelvo enseguida». La figura apresurada de Tan Ruyan se detuvo abruptamente y luego Su Ping desapareció. Al momento siguiente, reapareció dentro de un edificio en la misma calle. «Maestro. Estás de vuelta». Shen Wan, que estaba viendo un campo de batalla virtual, se sorprendió mucho cuando Su Ping apareció de la nada, pero logró contenerse ya que era la segunda vez que sucedía. Dijo con gran alivio: «Es genial tenerte de vuelta. El dios celestial en tu tienda dijo que vas a lugares peligrosos cada vez que te vas. Estaba realmente preocupado de que no pudieras regresar». «¿Fuiste a mi tienda?», preguntó Su Ping. Shen Wan asintió.
En esa reunión, les pediste a todos que vinieran y se unieran a la alianza. Hemos estado en negociaciones con ellos desde entonces. Kyo y yo hablamos con algunos celestiales por separado, pero ninguno de ellos parecía estar dispuesto. Creo que el maestro de Black Desolation Star Zone ya había llegado a un acuerdo con ellos. Supin entrecerró los ojos. ¿Cuál es su actitud en este momento? Justo como antes. Solo retrocedieron un poco. Su principal preocupación es que no tendrán voz en las decisiones importantes. Shenwan suspiró. Les preocupa que sus tropas sean enviadas al frente como carne de cañón. Esos celestiales han vivido sin restricciones durante demasiado tiempo. El maestro Empíreo Primordial nunca nos puso reglas. Éramos como emperadores de nuestras respectivas dinastías, velando por nuestras zonas estelares. La única regla establecida por el planeta de origen fue que no debemos luchar entre nosotros y destruir el universo. Aparte de eso, solo hay unas pocas restricciones. Entonces, se sienten muy incómodos con unirse a la alianza. Anuncios de Put Future. Supin se dio cuenta de lo que estaba pasando y dijo con indiferencia. Estos son tiempos especiales. Tienen que adaptarse, aunque sea incómodo. ¿Se sienten cómodos los soldados en el frente luchando contra los gusanos? ¿Se sienten cómodos los refugiados que se han visto obligados a emigrar de sus planetas destruidos viviendo entre personas que hablan otro acento en otro planeta? Nadie está cómodo durante la guerra. Piensan que son diferentes de la gente común y sienten que pueden negociar. Pero eso es solo que están pensando demasiado. Shenwan cambió ligeramente su expresión. Aunque Supin fue bastante directo, sabía que era la verdad. Supin resopló y dijo, son solo ranas en el fondo de un pozo. Tan arrogantes mientras que ellos son simplemente celestiales. No saben de lo que son capaces esas criaturas. Infórmeles y convoque una reunión. Necesito que obedezcan. Solo bórralos si no saben nada mejor. Será más fácil someter y unir todas las zonas estelares sin tenerlas como obstáculos. Shenwan estaba muy sorprendido. ¿Supin se está preparando para una ola de asesinatos? En cualquier caso, esos tipos eran celestiales. Si Supin los enfureciera a todos, incluso si pudiera matarlos, sería una tarea difícil. Además, el extraterrestre que acecha entre los gusanos podría estar en cualquier parte del universo. Supin podría haberse atrapado en una situación peligrosa si decide abandonar la protección de la corte celestial. Si llevamos a cabo una conferencia virtual, será como la última vez en el mejor de los casos. Podemos amenazarlos, pero no se dejarán intimidar, dijo Shenwan. Supin había logrado lastimar a un hombre en la conferencia, pero eso era solo una amenaza. Incluso si pudiera anular sus permisos gracias a su experiencia en Dao, el hombre podría salir del Astral Nexus en cualquier momento. No se escaparán tan fácilmente como antes. ¿Quién dice que no puedes matar a alguien que está conectado en un lugar distante? Los ojos de Supin estaban fríos. Les haré saber que puedo acabar con ellos, incluso si están a miles de millones de estrellas de distancia. Esas ranas en el pozo sabrán que todavía hay un largo camino por recorrer en su viaje de cultivo y que hay muchos métodos de batalla que no pueden imaginar. Shenwan estaba bastante horrorizado. Sabía que Supin nunca se jactaría. ¿Podría ser que Supin sea realmente capaz de matar a un celestial ubicado al otro lado del universo? Eso era solo una fantasía para él, completamente más allá de su comprensión. ¿Eres tan fuerte como un dominador del universo en este momento? Shenwan no pudo evitar preguntar. Su corazón latía con fuerza. Sería impactante si eso fuera cierto. Dominador del universo. En toda la historia del universo, se destacaron y fueron considerados leyendas sin dar descripciones detalladas. Incluso solo se sospechaba que el maestro Empíreo Primordial era un dominador del universo. Ese fue el último nivel que Celestials persiguió. ¿Supin ya estaba allí? ¿Cuánto tiempo ha cultivado Supin? Todavía no lo he intentado, pero es probable que no lo esté. Aún así, no debería ser difícil para mí matarlo. Supin negó con la cabeza. Se sintió mucho más seguro después de que el fuego celestial puliera su cuerpo. Sin embargo, no creía que pudiera vencer a un dios emperador de frente todavía. Shenwan estaba conmocionado y sin palabras. Supin habló sobre matar a un celestial con facilidad, y el objetivo estaría muy lejos, en algún lugar del universo. Si podía matar a un objetivo desde una distancia tan remota sin siquiera verlo, ¿no era un dominador del universo? Capítulo 1352 Regreso al estado celestial, 1. Shenwan se puso serio y le dijo directamente a Supin. Primero informaré a Kyo y Shukong.
Ping asintió y el primero informó instantáneamente a Kyuo y Shukong, que estaban en otros edificios al final de la calle. Llegaron poco después. Shenwan abrió la matriz en el edificio para dejarlos entrar. Hermano Su. Hola. Kyuo y Shukong saludaron a Ping después de verlo. Hermano Su, finalmente estás fuera. Déjame decirte que esos tipos todavía no están dispuestos a obedecer. Creo que puedes seguir adelante y enviar al santo heredero del planeta de origen para enseñarles una lección y establecer el dominio, dijo Kyuo de mal genio en el momento en que vio a Ping. Shenwan sacudió la cabeza y agregó. Le conté los detalles a Ping. Los ojos de Shukong brillaron. Miró a Ping y dijo. ¿Cuál es tu plan entonces? Los convocaremos para una reunión. Pídeles a todos que estén presentes, dijo Ping a Kyuo. No aprenderán aunque les enseñemos una dura lección. Ya les habíamos advertido la última vez. Ahora acabaré con el líder de Black Desolation Star Zone. Luego le pediremos a los celestiales restantes que vengan y se unan a nosotros de inmediato para resistir a los gusanos. ¿Acabarás con el líder de la zona estelar de la Desolación Negra? Ambos celestiales quedaron estupefactos después de escuchar la impactante propuesta de Ping. Lo miraron en estado de shock. Anuncios de Put Future. Kyuo dijo rápidamente. Hermano Su, no es necesario que vaya allí en persona. El alienígena entre los gusanos podría aparecer. ¿Y sí? No dejaré este lugar. No tengo que conocerlos en persona para matarlos, dijo Ping. Continué leyendo en MIP 0xN0 Bell. Ambos se sintieron aturdidos y miraron confundidos al joven. ¿Puede matar al líder de Black Desolation Star Zone sin ir a verlo? ¿Cómo? ¿Va a hacer uso del poder de la misteriosa tienda de magia que lo respalda? No sabían exactamente qué poder tenía la antigua tienda. Entonces, no pudieron evitar pensar al azar. Lo averiguarás en la conferencia. Ahora, pídeles que participen, dijo Ping. No quería perder el tiempo. Tenía que regresar a la divinidad arcaica y continuar su cultivo una vez que se resolviera el asunto. Bueno. Kyuo no preguntó más, conteniendo su curiosidad. Él encontraría la respuesta muy pronto, de todos modos. Sin embargo, las afirmaciones de Ping lo dejaron a él y a Shukong en estado de shock. No importa cómo lo hiciera el chico, claramente confiaba en ello. Esa era una habilidad aterradora. Ya les he notificado. Probablemente tendremos que esperar un tiempo, dijo Shenwan. Ping asintió y miró a su maestro. Maestro, la última vez dije que te ayudaría a regresar al estado celestial. Ahora, he encontrado un camino poderoso para que te recuperes. ¿Estás dispuesto a aceptar? Shenwan estaba aturdido. Naturalmente, nunca olvidó la promesa de Ping. Sin embargo, el asunto era de importancia crítica. Preguntó solemnemente. ¿Es realmente posible? Estabas en el estado celestial y tenías tu propio pequeño universo. Simplemente fue destruido, así que simplemente seguiré adelante y construiré uno nuevo para ti. No es difícil, en absoluto, dijo Ping. Shenwan se quedó sin palabras, sin saber si Ping solo estaba tratando de tranquilizarlo o si realmente era así de fácil. De todos modos, ya no podía entender a su discípulo. Kyuo y Shukong se miraron desconcertados. Kyuo preguntó tentativamente. ¿Deberíamos darte algo de privacidad? No importa, dijo Ping. Tenemos una reunión a la que asistir más tarde. Está bien que te quedes. Anuncios de Put Future. Shukong movió los labios pero no dijo nada. También tenían mucha curiosidad acerca de cómo Ping ayudaría a Shenwan a regresar al estado celestial. Maestro, el pequeño universo que voy a construir para ti se basa en el poder del tiempo y el espacio. En el futuro, si puede captar un Dao Earth para su universo, puede activar su verdadero poder, dijo Ping. No pasó su universo de caos a su maestro. Aunque extremadamente poderoso, tenía exigencias estrictas en todos los aspectos del cuerpo. Incluso si hiciera uno, su maestro no podría manejarlo. Sería como darle una pelota que pesa 10.000 kilogramos a un niño, que solo moriría en el proceso. Ese universo de tiempo y espacio fue uno que Ping eligió después de leer mucha información en la biblioteca divina, considerando el estado de su maestro. Además, ese universo se fundó principalmente en el poder del tiempo y el espacio. Si su maestro contemplara cuidadosamente y encontrara su Dao Earth, dándole al universo verdaderos atributos de tiempo y espacio, se convertiría en un dios emperador fuerte. Aunque Ping aún tenía que condensar un Dao Earth, eso no significaba que no pudiera sentir uno. Simplemente no había condensado el Dao Earth que quería todavía. En cuanto a los otros Dao Earths, Ping podría condensarlos en cualquier momento.
Después de todo, habiendo visto 3 Dao Earths sin igual del antepasado del Cuervo Dorado, Su Ping ya estaba en ese nivel y podía condensarlos si así lo deseaba. ¿Universo de tiempo y espacio? ¿Corazón de Dao? Shen Wan escuchó a Su Ping. Aunque apenas podía entender, simplemente memorizó todo, dibujando internamente una extraña y amarga sonrisa. Dada la situación actual, ya no podía decir cuál de ellos era el maestro y cuál el discípulo. Kyuo y Shukon escucharon a Su Ping en silencio. Estaba bien incluso si no entendían. Ellos también podrían simplemente memorizarlo. Tal vez podrían encontrar una respuesta más tarde, y tal vez podrían pedirle consejos a Su Ping. Elevar. Su Ping se paró frente a su maestro y lentamente extendió sus manos. La luz dorada pura se condensó en sus palmas. Mientras tanto, sobre su cabeza, se abría lentamente el universo del caos. Una aura antigua y distante de caos comenzó a extenderse. Algo antiguo parecía haber resucitado en esa habitación, y un poder majestuoso estaba descendiendo. Los tres estaban tan conmocionados, sintiéndose como si estuvieran a punto de ser reprimidos. Capítulo 1353 Regreso al estado celestial, 2. ¿Es ese el universo del hermano Su? Tanto Kyuo como Shukon miraron el fenómeno que sucedía sobre la cabeza de Su Ping con sorpresa en los ojos. Aunque ellos también tenían universos, sintieron profundamente la gran diferencia entre los universos en ese momento. Comparado con el universo del joven, los suyos eran como globos frente a un diamante. Denso, magnífico, profundo, antiguo, todo tipo de sentimientos los asombraron a los dos. Al momento siguiente, una tremenda cantidad de poder salió del universo de Su Ping y entró en el cuerpo de Shen Wan a través de las manos de Su Ping. Este último puso su mano sobre el hombro de su maestro, y el poder puro del caos se transmitió continuamente. Era el poder más antiguo y puro desde el principio del universo. Shen Wan se había puesto en contacto con el poder del caos antes, pero solo un poco de los reinos misteriosos del universo. Lo almacenó en su cuerpo y lo consideró un tesoro. Sin embargo, tanto de ese poder fluía hacia él que se sentía como si estuviera en un océano. Estaba sorprendido mientras se sentía extremadamente cómodo. Contenga la respiración, centre su atención, relaje su cuerpo y sienta la formación del universo, especialmente el Gran Dao en su interior. Esta es una rara oportunidad. Será útil para más adelante, cuando condense su Dao Earths. La voz de Su Ping entró en la cabeza de su maestro. Sus roles parecían haberse intercambiado en este momento. Era Su Ping enseñando a su maestro. A Shen Wan no le molestó. Ya había experimentado muchas cosas que nunca había experimentado como maestro con Su Ping como su discípulo. Shen Wan centró su atención según las instrucciones. Sintió que el poder del caos dentro de su cuerpo estaba concentrado por una gran fuerza de atracción. El aura de Greadao se extendió instantáneamente. Salió volando del universo de caos de Su Ping y rodeó el cuerpo del hombre. Muy pronto, el gran Dao entretejido se comprimió gradualmente en el prototipo de un universo. Shen Wan se dedicó a la tarea y examinó todo. Se sintió inexplicablemente sorprendido. Era la primera vez que veía lo simple y hermoso que era condensar un universo. Se fundó todo el Gran Dao y, como una obra de arte, apareció la forma del universo. Afuera, Kyuo y Shukon miraron a Shen Wan y Su Ping, quienes estaban envueltos en auras impresionantes. No pudieron evitar dar un paso atrás, en caso de que quedaran atrapados en él. Los dos se sintieron más sorprendidos a medida que pasaba el tiempo. Era como si estuvieran presenciando el nacimiento de una estrella. El poder aterrador ya estaba tomando forma dentro del cuerpo de Shen Wan. Realmente lo hizo. Los dos se sorprendieron. Su Ping estaba simplemente en el estado ascendente, y mucho menos en un celestial. Y, sin embargo, había ayudado a su maestro a regresar al estado celestial. La genialidad no era suficiente para describirlo. Era absolutamente impredecible e inimaginable. Condensar. Anuncios de Put Future. La voz de Su Ping resonó en la cabeza de Shen Wan como el susurro de un dios antiguo proveniente del vacío. Comunicación. Instantáneamente, todos los poderes en su cuerpo se condensaron rápidamente como si escucharan una orden. El núcleo de un universo nació gradualmente. Luego, a medida que el poder se extendía, el universo se hizo más y más grande hasta que estuvo completamente construido. Todos los cambios eran visibles a simple vista. Una aura poderosa se extendía constantemente desde el núcleo del nuevo universo y llenaba el cuerpo de Shen Wan. El poder estaba surgiendo con su cuerpo como el centro. Luego se reveló el aura extraordinaria del estado celestial, proveniente de Shen Wan. Su clon finalmente había avanzado al estado celestial. Auge. El trueno retumbaba en el cielo sobre el edificio.
En ese momento, todos los que se arremolinaban en la calle no pudieron evitar mirar hacia el cielo lleno de nubes. Es una tribulación celestial. Él lo hizo. Tanto Kyuubi como Shukon se sorprendieron. Shenwan había regresado al estado celestial. Había esencialmente 3 cultivadores celestiales de su lado. Agregando a Kayafoyeti y Chen, que fue encarcelado por Supin, habría 5 cultivadores del estado celestial. Era casi la mitad de todos los cultivadores celestiales del universo. ¿Alguien está pasando por una tribulación celestial? ¿Quién es? Ni siquiera puedo ver el límite. ¿Alguien se está elevando al estado ascendente? Todo el mundo en la calle susurraba. Las nubes oscuras llenaron el cielo sobre la calle y cubrieron toda la ciudad. Sin embargo, al verlo desde una perspectiva superior, uno descubriría que la tribulación celestial no solo cubrió la ciudad, sino también todo el continente, e incluso todo el planeta. Los relámpagos también surgieron en el vacío fuera del planeta, que gradualmente se volvió rojo de su púrpura original. Una sangrienta tribulación. Es una tribulación sangrienta. Shenwan no invocó una tribulación sangrienta en ese entonces. Kyuubi estaba bastante sorprendido. Shenwan no solo regresará al estado celestial, sino que será aún más fuerte. Shukon también estaba conmocionado y sin palabras. Sus sentidos se extienden más allá del universo, lo que les permite mirar hacia abajo en ese planeta como lo haría un dios. Luego, vieron que el planeta estaba rodeado de relámpagos donde el rojo saltaba y saltaba de vez en cuando. Supin abrió los ojos y retiró la mano del hombro de su maestro. Magníficas auras surgían del cuerpo de este último. El trabajo estaba hecho. Su amo tuvo que pasar la tribulación celestial por su cuenta. Shenwan también abrió los ojos, que brillaban, como si pudieran atravesar piedras. Shenwan encontró el poder del estado celestial que le faltaba al sentir el aura incomparable dentro de su cuerpo. Anuncios de Put Future. Lo que lo emocionó fue que este poder era aún mayor que antes. Pensó que estaba imaginando cosas. ¿Una maldita tribulación? Shenwan sintió que la tribulación celestial lo envolvía y sintió que algo majestuoso lo miraba fijamente. Luego respiró hondo y examinó el nuevo universo en su cuerpo, sabiendo que no era un sueño. Realmente se había embarcado en otro camino, que era aún más aterrador. Tal camino fue establecido por Supin, solo para él. Supin, ¿puedo resistir esta tribulación celestial? Shenwan miró a Supin, que estaba a su lado. Supin lo miró alentadoramente. Ningún problema. Te entendí. Bueno. Shenwan se sintió tranquilo. Se rió y orgullosamente se elevó al cielo, soportando los rayos que venían del vacío. Mientras estaba de pie dentro del edificio, Supin observó en silencio y gradualmente comenzó a fruncir el ceño. Descubrió que parecía haber una grieta en lo profundo del racimo de rayos. Todo el poder de la tribulación celestial provino de ese punto. Nunca antes había visto un crack así. Sin embargo, ahora podía ver muchas cosas que no podía después de ingresar al mundo Dao original. ¿Es eso una grieta en el universo? ¿La tribulación celestial viene de un lugar más allá del universo? Los ojos de Supin brillaron. Un rayo cayó en ese momento. Shenwan realizó sus habilidades de estado celestial y luchó contra la tribulación celestial, rugiendo. Los relámpagos golpearon uno tras otro, hasta que una serie de aterradores y sangrientos relámpagos, que parecían estar cortando el planeta, se extendieron hacia abajo. Sin embargo, Shenwan los bloqueó con sus armas y tesoros secretos. Desde que recuperó su cultivo, Shenwan pudo usar sus armas anteriores. Todo el poder de dispersión de la tribulación celestial fue borrado por Supin. Nada de eso causó daño al planeta. Tanto Kyuubi como Shukon miraron a Shenwan con nerviosismo. Después de todo, era una tribulación sangrienta peligrosa y no había nada que pudieran hacer para ayudar. La tribulación solo se haría más fuerte si intervinieran. Mucho tiempo después, los relámpagos desaparecieron gradualmente. En el aire, Shenwan estaba vestido con ropa harapienta, pintando una vista miserable. Había heridas sangrientas en su cuerpo, haciéndolo parecer un mendigo, y también parecía estar exhausto. Sin embargo, un aura exuberante surgió de su cuerpo después de que la tribulación comenzó a desvanecerse, como los hongos después de la lluvia. Su cuerpo emanó una luz deslumbrante y sus ropas harapientas desaparecieron. Su piel formó una capa de armadura dorada que lo hacía parecer un dios resplandeciente. Él lo hizo. Los dos celestiales amistosos se sintieron muy aliviados y también bastante envidiosos. Ambos sintieron que Shenwan era claramente más fuerte que antes. En particular, su universo recién formado flotaba sobre su cabeza como el sol, imponiendo presión desde una gran distancia.
Incluso sospecharon que no podrían derrotarlo en un enfrentamiento frontal, a pesar de que acababa de regresar al estado celestial. La grieta se ha ido. Su Ping miró las profundidades de la tribulación celestial. La grieta que transmitía el poder desapareció después de que las nubes se dispersaron. Nada parecía haber aparecido en el vacío. No sobraron señales. Capítulo 1354 Ejecución de causalidad, 1. Desafortunadamente, no soy lo suficientemente fuerte para expandir mis sentidos tan lejos. Su Ping sintió que el mundo más allá de la grieta tenía que ser extremadamente precioso. Involucraba la fuente de ese mundo. Tal vez el antepasado del cuervo dorado sabía algo al respecto. Después de reflexionar al respecto, Su Ping sintió la necesidad de visitar el mundo del cuervo dorado nuevamente. Sin embargo, no sería fácil conocer a su antepasado. La última vez, solo logró comunicarse con él telepáticamente usando una gota de sangre de esencia y su línea de sangre. Según el anciano jefe, era una oportunidad única. La situación puede no ser repetible incluso si recibió otra gota de sangre de esencia. Xiaosu. Shenwan se zambulló desde el cielo y corrió hacia el edificio, emocionado. Su poder rebosante le hizo darse cuenta profundamente de lo fuerte que era. Todo fue gracias a la ayuda de Su Ping. Kyo y Shukon salieron de su sorpresa y dijeron con envidia: «Felicitaciones, Shenwan». Shenwan los miró. Solía sentir algo de presión cuando los miraba con su cuerpo clonado. Eran celestiales, incluso si ocultaban sus auras. Pero en ese momento, sintió como si los estuviera mirando. Anuncios de Put Future. Aunque acababa de regresar al estado celestial y sus niveles eran los mismos, de alguna manera tenía la sensación de que podía vencerlos a los dos al mismo tiempo. Kyo y Shukon también sintieron el cambio de su amigo. Sus ojos eran diferentes, más agudo, y lleno de la seriedad de un emperador. Estaban bastante envidiosos. Todos decían que un gran maestro podía ayudar mucho a sus discípulos. Nunca habían oído que un maestro pudiera ser ayudado por su discípulo a tal grado. «Maestro, ¿cómo te sientes?» Su Ping centró su atención y le sonrió a su maestro. Shenwan respondió: «¡Fantástico! También siento que puedo condensar un clon de estado celestial con el Dao de mi universo anterior. Es posible, si las condiciones lo permiten. Sin embargo, si no hay suficiente tiempo y energía, sería mejor apuntar al reino dominador del universo», dijo Su Ping. Shenwan sonrió y dijo: «Por supuesto, pero nuestro talento es limitado. No creo que haya posibilidad de condensar un Dao de arte en los próximos 12.000 años. Es difícil de decir. Tal vez todo lo que necesitas es una epifanía». Su Ping negó con la cabeza. Había una catástrofe en marcha. El viaje de su maestro a niveles más altos se retrasaría si se distrajera mientras construye un clon. Shenwan y los demás se miraron con sonrisas amargas. Puede parecer solo una epifanía para Su Ping. Pero para ellos, tener epifanías era extremadamente difícil. Convertirse en un dominador del universo, ese fue su sueño durante incontables años. Era el objetivo final de cultivo para ellos. Shenwan realmente encontró un gran discípulo, dijo Kyo con un suspiro y una obvia envidia en su voz. Anuncios de Put Future. Shenwan tosió y cambió de tema. Todos deberían estar allí para la reunión ya. ¿Nos vamos? Bueno. Su Ping asintió. Sus mentes se adentraron rápidamente en el nexo astral. Su Ping luego recibió la invitación de Shenwan a la sala de conferencias del estado celestial. Después de elegir aceptar, el espacio virtual frente al joven rápidamente comenzó a expandirse. Luego, apareció una sala de conferencias al final de dicho espacio. Aunque se consideraba una habitación, en realidad no había paredes. A su alrededor estaba el universo ilimitado. Había una mesa larga flotando en el centro, con 24 sillas flanqueando ambos lados. Las sillas estaban siendo ocupadas por figuras con poderosas auras. El trono de adelante generalmente estaba reservado para el maestro Empireu primordial. El planeta de origen siempre se había encargado de programar las reuniones. El trono estaba vacante en este momento, al igual que los asientos que pertenecían a los santos reyes. Los otros celestiales se sentaron en sus respectivos asientos. 5 de ellos habían aparecido. Agregando a Su Ping y los otros recién llegados, había un total de 9 personas. 2 celestiales habían perecido. Uno fue asesinado por Su Ping en Mayhem Star Zone, y el otro murió a manos del alienígena en la marea de gusanos. Solo quedaban 10 de los 12 celestiales. 2 personas aún no han venido. Kyo miró a su alrededor y frunció el ceño. Shenwan dijo con calma: «Deberían llegar pronto. No es propio de ellos hacernos esperar. Probablemente estén atrapados en algo».
Shenhuang, ¿acepta nuestra propuesta? Has traído a tu discípulo aquí de nuevo. ¿Vas a hacer lo mismo que antes? Si es así, me voy ahora mismo, dijo un anciano celestial en un tono frío. Los otros le dieron miradas heladas. Aunque Su Ping los había amenazado con lastimar al líder de Black Desolation Star Zone a través del Astral Nexus, eso fue todo. Ninguno de los celestiales era cobarde. Si aceptaran los términos, se estarían sometiendo a otra persona. Hacía años que no se sometían a nadie. Ni siquiera el maestro Empireu Primordial los trataría de esa manera. Shenhuang, admito que este desastroso momento requiere una alianza, pero no deben considerarse los principales representantes de la justicia. Todos aquí han estado resistiendo a los gusanos y luchando contra la catástrofe. Quieres reclamar todo el poder como un dictador. Esa es la razón por la cual la alianza nunca se ha formado. Dijo un alto cultivador celestial, con hielo en su voz. Kyuo lo miró fijamente. Entonces, en tu opinión, ¿somos nosotros los que frenamos a todos? Le pedimos que se uniera a nosotros en medio mes, pero se negó. Me pregunto qué te ofreció el líder de Black Desolation Star Zone. Una vez conspiró con el diablo de la era de las deidades y causó problemas en todas las zonas estelares del universo, por lo que teme que nos venguemos de él. Pero, ¿realmente somos tan mezquinos? Capítulo 1355 Ejecución de causalidad, 2. El experto celestial de Red Shadow Star Zone resopló y dijo: Kyuo, deja de decir tonterías. No estamos dispuestos a hacer una alianza contigo no por lo que pasó antes. Todo está en el pasado. El discípulo de Shenhuang está aquí. Nadie olvidará lo que dijo la última vez. ¿Quiere que todos escuchen a su entera disposición? ¿Quién se cree que es? ¿Qué se cree que somos? Kyuo dijo enojado. Respetar a los fuertes es la ley del universo. Si el maestro Empireu Primordial todavía estuviera aquí y te pidiera que obedezcas, ¿te habrías opuesto? Tú lo dijiste. El maestro Empireu Primordial. ¿Cree el niño que puede comparar? El maestro Empireu Primordial ha perecido. Incluso si su poder es comparable al del estado celestial y es incluso más fuerte que los celestiales normales, eso no es suficiente para que él controle todo el universo. Dijo el cultivador celestial de Red Shadow Star Zone con un resoplido. Kyuo estaba a punto de decir algo, pero luego Su Ping extendió una mano y lo detuvo. Aún faltan algunos por llegar. No hay necesidad de perder el tiempo con ellos. Kyuo quedó aturdido por un momento. Se contuvo y dejó de hablar. Esto disparó alarmas en los otros 5 celestiales. Kyuo era famoso por su mal genio y, sin embargo, decidió contenerse después de que Su Ping dijo algunas palabras. ¿Podría realmente matar a un celestial tan fácilmente? Sus discípulos y subordinados habían visto personalmente a Su Ping matando a Anei, por lo que estaban bastante atentos a él. Bastante lleno, ¿no crees? De repente, aparecieron 2 personas y se sentaron en los asientos vacíos. Uno de ellos era Eiwan, el líder de Black Desolation Star Zone. Era tan delgado como una sombra, y se estaba burlando en este momento. El otro era Long Yan, un tipo alto que parecía un antiguo emperador instalado en su trono. A pesar de que su rostro estaba cubierto de sombras, su seriedad se podía sentir fácilmente. Shenhuang está aquí de nuevo con su discípulo. ¿Va a amenazarnos de nuevo? Eiwan entrecerró los ojos y dijo: espero que esta sea nuestra última reunión de negociación. Piensa cuidadosamente. Nuestros términos no son escandalosos. No sigas haciéndonos perder el tiempo. Si tu discípulo es descarado otra vez, callarse la boca. Dijo Su Ping antes de que pudiera terminar. Las 2 palabras fueron escupidas como clavos. Eiwan cambió su expresión y se volvió hosco. Luego, escuchó la tercera palabra de Su Ping. Morir. Después de que dijo eso, toda la sala de conferencias se llenó de un poder aterrador. El cuerpo de Su Ping lanzó una deslumbrante luz dorada que iluminó ese espacio como una estrella. Su cabello revoloteaba y su cuerpo brillaba. Parecía tan intimidante que todos los celestiales se asomaron a los ojos. Anuncios de Put Future. Hoja de causalidad. Su Ping de repente señaló con 2 dedos. El vacío se retorció frente a él, y un poder invisible comenzó a extenderse como ondas, pasando por todos los cultivadores celestiales. Mientras estaban conectados al Astral Nexus virtual, todos los celestiales sintieron que una corriente de frialdad los rozaba. Al momento siguiente, una luz verde con forma helicoidal salió repentinamente de las yemas de los dedos de Su Ping y cortó a Eiwan como una espada extraña. De nuevo, Eiwan se sintió conmocionado y enfurecido. La última vez lo agarraron desprevenido y se lastimó cuando Su Ping lo atacó la última vez. Ahora el tipo ni siquiera lo dejó terminar.
Eso fue demasiado escandaloso. Morir. Eiwan también tomó medidas. Con Astral Nexus como plataforma, aunque tenía un alto nivel de autorización al ser un cultivador celestial, no pudo simular su poder real, especialmente su Swallowing Universe. Después de todo, Astral Nexus era solo un producto tecnológico del planeta de origen y no podía emular un universo real. Sin embargo, el poder que pudo reunir probablemente fue suficiente para resistir el ataque, al menos, eso pensaba Eiwan. Pero al momento siguiente, la espada de la causalidad atravesó el poder de la oscuridad que liberó, como si se estuvieran moviendo en dos dimensiones diferentes. Después de eso, la espada de la causalidad golpeó a Eiwan y lo cortó por la mitad. Espera. En el momento en que Eiwan fue golpeado, de repente sintió que algo andaba mal. ¿Mi ataque fue pasado por alto? ¿Ni siquiera tocó el ataque de su pin? También. En el Black Ski Planet en el centro de Black Desolation Star Zone, en un lujoso palacio, Eiwan, que estaba sentado allí, de repente abrió los ojos y bajó la cabeza en estado de shock, solo para descubrir que una espada helicoidal verde había sido apuñalada. Su pecho. La irresistible fuerza desgarradora estaba desgarrando su cuerpo. Incluso su conciencia y el universo en su cuerpo también estaban siendo desgarrados. Esto es imposible. Eiwan estaba tan conmocionado que su alma casi sale volando de su cuerpo. Ese ataque fue idéntico al que sufrió en el Astral Nexus. Pero él estaba físicamente en la zona estelar de la desolación negra, y su ping estaba en la corte celestial. Estaban a medio universo de distancia el uno del otro. ¿Su ping realmente lo había lastimado a una distancia tan larga? Maestro. Anuncios de Put Future. En el palacio, su tercer discípulo estaba informando la situación de la guerra en la frontera de la zona estelar de la desolación negra. Miró a su maestro, completamente sorprendido. Al mismo tiempo, en la sala de conferencias del Astral Nexus, la cara de Eiwan estaba torcida. Miró a su ping con sorpresa y furia. ¿Qué fue exactamente ese movimiento? ¿Cómo lo hiciste? ¿No estás en la corte celestial? Imposible. No puedes reflejar el ataque realizado en el nexo astral al lugar donde estoy. Los otros celestiales estaban estupefactos. Eiwan no pudo bloquear el ataque de su ping e incluso balbuceó tonterías, lo cual fue bastante sorprendente. Este es un ataque de causalidad, que no está limitado por la distancia, a menos que te estés escondiendo en algún lugar más allá de este universo. Su ping lo miró con frialdad y agregó. No creas que no puedo matarte solo porque estás en Black Desolation Star Zone. Ciertamente morirás hoy. ¿Ataque de causalidad? Eiwan nunca había oído hablar de tal cosa. Dijo con sorpresa y furia. Te encontraré. Después de eso, su figura se volvió borrosa y se desconectó del Astral Nexus. Mientras tanto, de repente se puso de pie en su palacio y dijo con sorpresa y furia. Date prisa. Activa la matriz. Hay enemigos aquí. Su tercer discípulo estaba atónito. Sin embargo, al ver que estaba herido, el joven rápidamente aceptó la orden y se fue. Poco después, una matriz azul oscuro apareció en el enorme planeta. Esa era una matriz que había obtenido en un reino misterioso. Incluso si un maestro del cielo no estuviera allí, aún podría resistir un ataque del estado celestial. Dado que los expertos del estado celestial tenían tales cartas de triunfo, incluso el maestro Empireu primordial fue muy amigable con ellos, nunca imponiendo sus órdenes. Después de todo, simplemente se esconderían allí si realmente se rebelaran. Tal matriz podría bloquear fácilmente una docena de celestiales. Eiwan se fue. De vuelta en la sala de conferencias, todos se sorprendieron al ver que Eiwan se había ido. Al recordar lo que dijo, no pudieron evitar mirar a su ping y Shenwan. Realmente viajaron por el universo y acecharon en el planeta de Eiwan para tenderle una emboscada durante la reunión. Junto a su ping Shenwan, Kyuo y Shukon miraron al primero en estado de shock. Sabían la verdad. Su ping había estado con ellos todo el tiempo. Le era imposible lanzar una emboscada desde tal distancia. Sin embargo, su ping realmente pudo lastimar a un celestial que estaba a miles de millones de años luz de distancia. Su ataque pasó por alto cualquier distancia, eso fue aterrador. Debes morir incluso si te vas. Su ping volvió a levantar la mano con frialdad. Instantáneamente, 3 de las auras de causalidad de la espada verde salieron disparadas y desaparecieron del nexo astral. Al mismo tiempo, en el palacio del Black Ski Planet, Eiwan estaba tratando de eliminar el poder especial en su pecho cuando de repente sintió algo. Levantó la cabeza, solo para ver 3 auras verdes y afiladas acercándose a gran velocidad. Perdió la calma y gritó. Esto es imposible.
Tomando acción rápidamente, un universo oscuro apareció a sus espaldas. Fue Su Swallowing Universe, que avanzó, tratando de aplastar los 3 ataques. Sin embargo, los 3 ataques habían condensado el poder del caos de Su Ping. Volaron como 3 dagas, penetrando su universo y clavando su cuerpo en el trono detrás de él. Una de las dagas lo golpeó en la frente, atravesó su cráneo y extinguió su alma. Imposible, Wang no podía creerlo hasta su último aliento que Su Ping había lanzado el ataque desde la corte celestial. Su único pensamiento era que el tipo estaba al acecho fuera de su palacio. Capítulo 1356 Disuasión 1. ¿Hay un traidor? Al final, muchos pensamientos pasaron por el corazón de Wang, pero no pudo pensar más. El aura de la espada de la causalidad contenía el poder del universo de Su Ping. Destruyó su universo así como su cuerpo y alma. La constitución de Su Ping del clan del caos primitivo se hizo de muchas constituciones, como la entidad del alma original, el cuerpo divino y las constituciones de la deidad antigua. Una vez que se fusionaron y evolucionaron en el clan primitivo del caos, no desaparecieron simplemente. En cambio, permanecieron en el cuerpo de Su Ping, como el linaje del cuervo dorado, lo que le dio a su ataque muchos más atributos. ¿Qué es ese ruido? Fuera del palacio, tanto los discípulos como los guardias se dieron cuenta de que algo andaba mal. Se precipitaron, incluso sin el permiso de su amo. Después de irrumpir en el palacio, presenciaron una escena que nunca olvidarían. Su amo estaba sentado en su trono, con una cara de asombro y miedo. Tenía 3 agujeros sangrientos en el pecho y la frente. No quedaba ni una brizna de vitalidad. Todo el palacio estaba en silencio y frío, como el mismo infierno. Después de estar aturdidos por un momento, se recuperaron y corrieron como locos para revisar la herida de su amo. Uno de los señores celestiales invirtió rápidamente el tiempo y el espacio en un intento de devolverle la vida a su maestro. Sin embargo, aunque el tiempo y el espacio cambiaron, su maestro permaneció inmóvil en el trono. Mientras el tiempo retrocedía en el palacio y mucha gente aparecía y desaparecía, Wang estaba tan muerto como una roca inmóvil. Simplemente se sentó en el trono. No podía ser devuelto a la vida invirtiendo el tiempo y el espacio. Su maestro estaba muerto dentro de los límites de tiempo y espacio que el discípulo del Señor Celestial podía manipular, que iban desde los últimos 1000 años hasta los 1000 años siguientes. Significaba que el ataque había matado a toda la presencia de su maestro durante esos 2000 años. ¡Qué ataque tan cruel y aterrador! Ese era solo el tiempo y el espacio que el discípulo del Señor Celestial podía revertir. Anuncios de Put Future. No funciona. El discípulo respiró pesadamente, casi exhausto. La desesperación y el miedo aparecieron en su rostro. Su cabeza incluso se quedó en blanco por un momento. De hecho, sabía que no podía cambiar nada invirtiendo el tiempo y el espacio cuando confirmó la muerte de su maestro. Después de todo, su maestro podría haber bloqueado el ataque por sí mismo si pudiera revivir a su maestro invirtiendo el tiempo y el espacio. ¿Qué pasó? El maestro estaba bien hace un momento. El discípulo al que se le ordenó activar la matriz finalmente había regresado. Estaba impactado por la escena. Déjame ver qué pasó. El discípulo que invirtió el tiempo y el espacio tenía el rostro contorsionado. Se sintió afligido por la muerte de su maestro, y también aterrorizado mientras estaba dentro del palacio. Es muy probable que el asesino de su amo todavía estuviera al acecho, mientras él todavía estaba al descubierto. Sabía que no tendría sentido escapar si el tipo podía matar a su amo sin alertar a nadie. Esta vez, invirtió el tiempo y el espacio nuevamente, pero no se enfocó en el maestro. En cambio, su poder cubrió el templo mientras esperaba desenterrar la verdad. Poco después, el tiempo se revirtió a unos minutos antes. Luego vieron la horrible escena que tuvo lugar en el palacio. Como era solo una proyección inofensiva. Solo vieron unas pocas luces verdes que se precipitaban. Su maestro desató su universo en un intento de resistir el ataque, solo para ser atravesado y asesinado mientras estaba sentado en su trono. Después de eso, se apresuraron a entrar al palacio. Ninguno de ellos podía creerlo. Su maestro había muerto, así como así. Anuncios de Put Future. No vieron el escenario bélico que esperaban, ni ningún enemigo. Solo hubo unas pocas luces verdes, y su maestro murió en el acto. No podía defenderse, en absoluto. Casi instantáneamente, los corazones de todos fueron envueltos por un gran miedo. ¿Qué tipo de existencia ejecutó a nuestro maestro? Mientras tanto, en la sala de conferencias dentro del Astral Nexus. Una vez que sintió que la causalidad se dispersaba, Su Ping dijo lentamente. Wang ya está muerto. ¿Alguien más va a desobedecer? ¿Qué? Todos los presentes se sorprendieron.
Shenwan, Shukon y Kyuo fueron los más sorprendidos de todos. Miraron a Suping con miedo, sabiendo que no solo estaba mintiendo. ¿Significa que Suping realmente mató a Eiwan en tan poco tiempo? El cuerpo de Suping todavía está en la habitación de Shenwan. Incluso parte de su conciencia estaba invertida en la sesión de Astral Nexus. ¿Puede matar a un cultivador celestial desde tal distancia, en ese estado? Estaban absolutamente asombrados, pero tenían que creer que era verdad. ¿A quién intentas engañar? Los otros celestiales recuperaron la sobriedad y miraron a Suping con sorpresa y sospecha. Uno de ellos se puso hosco y dijo: no esperaba que fueras tan sórdido como para tenderle una emboscada a Eiwan durante la reunión. Aún así, no creo que Eiwan muera tan fácilmente. Él y yo sobrevivimos juntos al peligroso reino misterioso de Tianyu. Sus habilidades de supervivencia están más allá de tu imaginación más salvaje. Suping lo miró con frialdad, sin molestarse en perder el tiempo respondiendo. Se dio la vuelta y le dijo a su maestro: Maestro, ¿tiene personas publicadas en Black Desolation Star Zone? O tal vez, simplemente invitar a sus discípulos. Deja que comprueben el estado de su amo y sabrás si estoy mintiendo. Shenwan salió de su sorpresa e inmediatamente dijo: haré los arreglos. No dijo nada en voz alta. Por supuesto, tenía espías observando en Black Desolation Star Zone, y muchas otras zonas estelares para el caso. Del mismo modo, había espías de otras zonas estelares en su corte celestial. Era un entendimiento tácito pero mutuo. Algunos de los espías eran obvios, mientras que otros estaban tan bien escondidos que ni siquiera él los conocía. Capítulo 1357 Disuasión, 2. El espía que había enviado era discípulo de Eiwan. El tipo ya había sido uno de sus hombres antes de que Eiwan lo aceptara como discípulo. Le había hecho un gran favor al hombre, borrando el pasado del hombre y remodelando su vida, antes de enviarlo a Eiwan. Sin embargo, ciertamente no publicaría el asunto frente a tanta gente. Podía comunicarse con el espía en secreto. Shenwan inmediatamente dividió algo de su conciencia y se puso en contacto con dicho discípulo con un código especial, todo para ser informado sobre la situación. Mientras tanto, envió invitaciones a algunos de los discípulos de Eiwan en el nexo astral con sus permisos de experto en estado celestial. Uno de los discípulos aceptó su invitación. Shenwan explicó rápidamente lo que había sucedido y le pidió al muchacho que revisara a su maestro. Mi amo está bien. No hay necesidad de preocuparse por él, Mayor Shenwan, respondió rápidamente el discípulo. Shenwan levantó las cejas. Naturalmente, no sospecharía lo que dijo Suping. Pronto se dio cuenta de lo que estaba haciendo el tipo. Se burló y preguntó: ¿le pasó algo a tu maestro? ¿Está muerto? El hombre obviamente estaba atónito después de escuchar que Shenwan señaló la verdad, pero rápidamente se dio cuenta de muchas cosas y rechinó los dientes cuando respondió: lo hiciste. Mi maestro se opuso a unir fuerzas contigo, pero no se opuso a la alianza en sí. Solo estabas tratando de aprovechar la situación. Ustedes se llaman a sí mismos líderes del universo y, sin embargo, le tendieron una emboscada a mi maestro en un momento tan peligroso. Gracioso. Tú más que nadie sabes qué clase de persona era tu maestro. Les daré 3 minutos para elegir un líder entre ustedes. Entonces, lo invitaré a esta sala de conferencias, dijo Shenwan con frialdad. El hombre se veía horrible. Su amo estaba muerto. No estaban seguros de enfrentarse a Shenwan sin la ayuda de un experto celestial y solo usar los tesoros que dejó su maestro. Además, su maestro había sido asesinado incluso después de que se activó la matriz. No sabían cómo lo mataron. Ni siquiera vieron a Shenwan. Ese había sido realmente un método sin precedentes. Sin más preámbulos, Shenwan finalizó la comunicación. Al mismo tiempo, la proyección de Shenwan en la sala de conferencias decía: ya le pregunté a Longchen, el discípulo de Eiwan. Dijo que su maestro realmente está muerto, así que le pedí que hablara con los demás y eligiera un líder para esta reunión. Si no me cree, no dude en ponerse en contacto con ellos. Los otros celestiales estaban bastante conmocionados por la noticia. Teniendo en cuenta cómo Shenwan había expresado el hecho, probablemente era cierto. En realidad, se habían puesto en contacto con los discípulos de Eiwan y sus espías para obtener actualizaciones, incluso antes de que Shenwan dijera algo. Anuncios de Put Future. Momentos después, los celestiales que habían sido informados se volvieron hoscos. Miraron a Shenwan y Suping con ira y vigilancia. Un cultivador celestial se había ido, así como así. Muy pocos celestiales habían muerto alguna vez en la historia del universo. Incluso aquellos que murieron en su mayoría perecieron en reinos misteriosos extremadamente peligrosos.
Pocos habían muerto mientras luchaban entre sí. En menos de un siglo, 2 expertos celestiales habían muerto debido a luchas internas. Si Shen Wang, Qiuo, Shukong y Su Ping se hubieran dado la mano, realmente tendrían el poder de matar a Ei Wang. Shen Wang, se está produciendo una catástrofe. ¿De verdad vas a continuar con esta tontería? Dijo Long Yang con tristeza mientras miraba enojado a Su Ping y a los demás. Eres tú quien dice tonterías. Dijo Shen Wang con frialdad. Formar una alianza es la mejor estrategia para resistir juntos a los gusanos, todo para minimizar los sacrificios. Lo has estado posponiendo, todo por tus propios intereses. ¿Sabes cuántas personas mueren cada día? ¿Por qué no aceptas nuestros términos? ¿Son escandalosos? Simplemente queremos mantener nuestro poder. Ni siquiera podemos votar ya que somos celestiales. Dijo otro experto enojado. Hemos hablado de esto 1.000.000 de veces. ¿Todavía vamos a debatir sobre eso? Dijo Qiuo con frialdad. No solo quieres votar, también quieres establecer un comité de supervisión donde todos tengan los mismos votos. Sabes muy bien quién va a estar a cargo. No estamos del mismo lado. Tienes 4 votos. Mientras persuadas a 2 o 3 de nosotros, tendrás el poder. ¿No es eso suficiente? Dijo alguien. El siempre taciturno Shukong dijo en un tono helado. Parece que no están del mismo lado. De hecho, nos considerarán un enemigo común para protegerse. La debilidad es su terreno común. Naturalmente te unirás porque no puedes resistirte a nosotros por tu cuenta. Solo te estás aferrando a un clavo ardiendo. Llegando al fondo de esto, simplemente quieres una dictadura. Rugió alguien furiosamente. Shen Wang iba a hablar de nuevo, pero Su Ping levantó la mano y lo detuvo. Deja entrar al discípulo de Ei Wang, dijo Su Ping. Su voz era extremadamente tranquila. Adivinar su estado de ánimo era imposible. Sin embargo, las caras de todos los asistentes cambiaron un poco después de escuchar lo que dijo Su Ping. La sala de conferencias quedó en silencio por un momento. Shen Wang asintió e inmediatamente se acercó a los discípulos de Ei Wang. Pronto confirmó a su líder y envió una invitación. Una figura apareció en la sala de conferencias y gradualmente se volvió clara. Era un joven alto y apuesto. Miró a su alrededor y vio a todos los expertos celestiales. Cambió ligeramente su expresión. Había visto a esos expertos antes. Una vez que miró a su alrededor, notó a Su Ping, que no era un celestial, y descubrió que todos los demás celestiales estaban allí, excepto su maestro. Eso significaba que solo su maestro había perecido. Pensó por un momento en todo tipo de posibilidades, incluso sospechando que se habían unido para matar a su amo. Anuncios de Put Future. Es un honor conocerlos, maestros del estado celestial. El joven bajó la cabeza y habló en voz baja, ni arrogante ni humilde. Anji, ¿le pasó algo a tu maestra? Cuéntanos qué pasó. Shen Wang y los demás lo atacaron en una emboscada. Uno de los celestiales golpeó la mesa. Anji estaba atónito. Se demostró que su especulación era falsa. Miró a Shen Wang y a los demás con sorpresa y sospecha. Luego, descubrió que las dos facciones se formaban vagamente en la sala de conferencias. Al darse cuenta de lo que estaba pasando, bajó la cabeza y dijo, mi maestro ya no está entre nosotros, pero el asesino nunca se reveló. Invertí el tiempo y el espacio, pero solo vi unas pocas luces verdes. No pude ver al asesino. ¿Luces verdes? Todo el mundo estaba aturdido. Todos miraron a Su Ping. Cuando Ei Wang abandonó el Astral Nexus, Su Ping agitó una mano y lanzó 3 auras de espada verde. ¿Fueron las luces verdes que Anji mencionó las auras de espada que Su Ping lanzó en ese entonces? ¿Las 3 auras de espada mataron a Ei Wang? A pesar de que fueron lanzados desde el nexo astral, lo encontraron absurdo e increíble. Sin embargo, fue el discípulo de Ei Wang quien les contó sobre la situación. No podía estar mintiendo. Anji encontró extraña la silenciosa sala de conferencias. Sin embargo, siendo discípulo del difunto Ei Wang, tuvo que exigir una explicación por el bien de su maestro. Shen Wang, ¿fue mi maestro realmente asesinado por tú? Aunque su maestro había muerto y no había nadie que lo respaldara, sabía que no tenía sentido ganarse la simpatía mostrando debilidad. Todos los expertos presentes se habían hecho un nombre luchando para salir de los océanos de sangre. Contar con su misericordia era aún menos confiable que contar con él mismo ascendiendo al estado celestial de repente. Al darse cuenta de su mirada determinada, Shen Wang supo que había reunido todo su coraje para hacer esa pregunta. Respondió con calma. Yo no lo maté. Tu maestro ofendió a Xiaosu, así que lo mató. ¿Xiaosu? Anji estaba atónito. Nunca antes había oído hablar de ese celestial. Fui yo quien mató a tu maestro.
Puedo enviarte para que te unas a él si desobedeces, dijo Suping directamente, con crueldad sangrienta. Miró a su alrededor y dijo. Lo maté solo para dar un ejemplo, para que sepas lo fácil que es para mí matarte. Discutir contigo es solo una pérdida de tiempo. Esta es mi última advertencia en 10 días, moviliza todas tus fuerzas y muévete a la corte celestial para establecer una línea de defensa y resistir juntos a los gusanos. Si no puedes hacerlo para entonces, ya no tendrás que hacerlo. Capítulo 1358 Crisis alimentaria, 1. Se hizo solo para convertirlo en un ejemplo para todos los demás. Todos quedaron conmocionados por la declaración intimidante y contundente de Suping. ¿Suping solo mató a Eiwan para amenazarnos? De repente sintieron que Eiwan no merecía morir. Sin embargo, pensándolo bien, probablemente también habrían tratado de establecer el dominio si fueran ellos. Eiwan, siendo el rebelde, sin duda fue una elección adecuada. Los ojos de Angie se abrieron como platos cuando escuchó eso, abrumado por la incredulidad. ¿Maestro fue asesinado solo para amenazar a otros? Pensar que un experto celestial había tenido una muerte tan inútil. Se sintió miserable. Todo el asunto era absurdo para él. Además, estaba aterrorizado por Suping. Después de eso, Suping miró la sala de conferencias en silencio y volvió a decir con frialdad. ¿Quién más tiene un problema? Anuncios de Put Future. Todos se miraron desconcertados. Todavía estaban conmocionados por cómo Suping mató a Eiwan. Ninguno de ellos se atrevió a hablar imprudentemente. Los expertos celestiales que previamente habían actuado con enojo mostraban en este momento expresiones normales. Incluso sus ojos brillaban. Era como si nunca se hubieran enfurecido. Si tienes un problema, solo dilo. Si no lo haces, haz lo que te digo. Ya que estás aquí, mi maestro, Kyuo y Shukong harán los arreglos para ti. Puede discutir asuntos con nosotros, pero tendremos la última palabra. ¿Entender? Dijo Suping. Todos se sintieron tristes. Uno de los celestiales dijo. ¿No son 10 días un poco apresurados? Somos una enorme zona estelar con innumerables planetas y sistemas solares. No podemos dejar a nadie atrás. Se necesitarán más de 10 personas para evacuarlos a todos. Ciertamente tomará mucho más tiempo si van a viajar solos. Pero, ¿quién dice que solo te quedarás parado y mirando? Suping los miró con frialdad. Considerando tus capacidades, no debería ser difícil concentrar a las personas en tu zona estelar y ayudarlas a migrar aquí, ¿verdad? El pequeño mundo de un ascendente ya es suficiente para albergar a la población de un planeta. No te pedí que movieras todos los planetas habitables aquí. Pero si ese es el caso, habrá gente que no quiera venir. Después de todo, los activos de muchas personas están en bienes raíces en sus planetas, dijo alguien en voz baja. Suping se rió entre dientes y dijo, ¿estás hablando de activos en un momento como este? Todo se reorganizará después de la catástrofe, incluidas las rígidas clases sociales en esos planetas. Trate de compensar esos activos. Has obtenido suficientes ganancias antes. ¿No es hora de devolver algo? Además, debe asegurarse de que todos en su zona estelar sean evacuados de manera segura. Si descubro que abandonas grandes grupos de gente común y solo te quedas con las élites, sin duda te arrepentirás. Todos se veían sombríos después de escuchar la amenaza de Suping. Un celestial dijo, esas personas inútiles deberían ser abandonadas en momentos como este. La comida será un gran problema para nosotros si todos se mudan aquí. De hecho, podemos hacer cosas de la nada con leyes, pero eso consumirá nuestro poder. No es como si pudiéramos producir comida para ellos como vacas todos los días. Incluso si estamos dispuestos, no podremos producir suficiente comida para tal población. La hambruna golpeará. Anuncios de Put Future. En efecto. Eso realmente va a ser un problema. Los otros celestiales asintieron con la cabeza. Todos ellos habían aceptado tácitamente la demanda de Suping de unir fuerzas en 10 días. Era una conclusión inevitable en cualquier caso. Nadie estaba dispuesto a correr el riesgo. Si Suping pudo matar a Eiwan, naturalmente también podría matarlos. En particular, Suping era tan arrogante que no se sentía importante o raro a sus ojos. Parecía que no los necesitaba en absoluto. Tenemos comida. Es posible convertir esos gusanos en nuestra comida, dijo Suping con el ceño fruncido. Los gusanos que hemos cazado no son suficientes. Además, sus cuerpos no son comestibles, más si estás tratando de alimentar a la gente común, dijo uno de ellos. Shenwan y Kyuo también fruncieron el ceño. Hasta ahora, habían estado considerando cómo establecer la alianza.
Dado que todos lo habían aceptado bajo la amenaza de Supin, tenían que considerar los problemas reales después de que se estableciera la alianza. La comida fue definitivamente el tema principal. Todos ellos lo encontraron desafiante. Sin sacrificar algunos civiles, ya que se abandonaría mucho suelo y planetas fértiles, sería imposible sustentar a toda la población del universo con los alimentos locales producidos por la corte celestial. Supin sugirió su idea. Podemos cambiar los cuerpos de los gusanos con leyes y hacerlos comestibles. Sin embargo, será bastante problemático. Él también sabía que la comida y los recursos estaban entre los mayores problemas durante la guerra. Sin embargo, era inevitable. Tales problemas no desaparecerían incluso si tuvieran que luchar por separado. Todo fue porque cada zona estelar reduciría sus líneas de defensa, abandonando una gran cantidad de territorio y planetas. Para entonces, tendrían que hacer frente a la escasez de alimentos. Dado que la población estaría concentrada en un solo lugar, el problema se produciría incluso antes. Sin embargo, lo bueno de la concentración era que los sacrificios se reducirían y las probabilidades de resistir a los gusanos serían mayores. Esta es una buena idea. Sin embargo, incluso los ascendentes normales pueden no ser capaces de transformar los cuerpos. Tendremos que hacerlo nosotros mismos. Transformar con leyes debería ser más fácil que hacer comida de la nada. No podemos entrar al campo de batalla debido a que el alienígena se esconde entre los gusanos, pero tampoco podemos dejar que los tipos que son más débiles que nosotros nos protejan. Debemos hacer algo. Kyo estuvo de acuerdo con Supin. Capítulo 1359 Crisis alimentaria, 2. Después de un momento de silencio, Shenwan dijo. Ya hice algunos cálculos. Teniendo en cuenta los planetas fértiles y el almacenamiento de alimentos que tenemos en la corte celestial, solo sería posible mantener la población de todas las zonas estelares durante 120 años. Pero, si transformamos los cuerpos de los gusanos, o los meteoros, o los planetas desolados, no nos faltará comida en los próximos 300 años, considerando nuestra eficiencia. Todos se quedaron pensativos al escuchar lo que dijo Shenwan. 300 años fue mucho tiempo para la gente común, pero fue solo un parpadeo para ellos. ¿Terminará la guerra en 300 años? Susurró alguien, mirando a Supin. Supin no sabía la respuesta. Después de todo, la raza alienígena detrás de los gusanos parecía tener muchos secretos y nunca estuvo dispuesta a actuar. Nadie estaba seguro de a qué le tenían miedo. Las tasas de natalidad definitivamente se desplomarán durante la catástrofe. La población probablemente se reducirá a la mitad en 300 años. Los alimentos para 300 años en realidad podrían durar 500 años, dijo Shukong. Shenwan la miró y sacudió ligeramente la cabeza. Ya lo he tenido en cuenta. El lapso de 300 años tiene en cuenta la caída de nacimientos. Shukong cambió ligeramente su expresión, sin esperar que la situación fuera tan grave. Nadie confiaba en acabar con los gusanos en 300 años. Después de todo, ninguno de los celestiales se atrevió a actuar abiertamente. A juzgar por el reconocimiento, los gusanos procedían de un lugar más allá del universo. No tenían forma de saber cuántos más aparecerían. Solo aguanta ahí. Pensaré en una solución para el problema de la comida, dijo Supin. Todos inmediatamente se volvieron para mirar a Supin. Todos sabían que este joven, que había aparecido de la nada, era portador de grandes secretos. Volver. ¿Qué vas a hacer? Sondeó a uno de los celestiales. No sonaba tan enojado como antes, ya que temía enfurecer al joven. Supin dijo con indiferencia. Con todo, pensaré en una manera. No estoy bromeando. Simplemente cumple con tus deberes. Si tiene más problemas, discutámoslos. Si no, la reunión ha terminado. Date prisa con tus preparativos para unir fuerzas con nosotros. Nadie más se atrevió a preguntar más, ya que Supin no estaba dispuesta a pasar más tiempo allí. Según su actitud, no pensaron que estaba mintiendo. Sí, su actitud arrogante los irritó, pero también les hizo pensar que Supin era demasiado orgullosa para mentirles. Las respuestas de Supin los tranquilizaron bastante. Algunas personas eran víboras y otras eran tigres. Supin fue claramente uno de estos últimos. Era feroz, pero nunca jugaba sucio. Lo encontraron bastante aliviador. Anuncios de Put Future. Ahora que Supin quería irse, Shenwan dijo al instante. Está resuelto entonces. La corte celestial les da la bienvenida. Todos ustedes serán vistos como hermanos, ahora que lucharemos juntos. Aunque teníamos algunos rencores, espero que nos mantengamos unidos y nos ocupemos de los gusanos, para que podamos recuperar nuestra libertad.
Todo el mundo se quedó en silencio, eligiendo no responder después de su agradable discurso. Hablaremos del otro asunto más tarde e invitaremos a especialistas a unirse a nosotros. Aunque somos celestiales, es posible que no seamos los más informados en todos los aspectos, dijo Shen Wan. Todos asintieron. Lo que sucedió ese día tuvo un gran impacto en ellos y necesitaban tiempo para digerir todo. Angie se sintió atónito después de notar su reacción. Su corazón se llenó de tristeza. Su maestro murió. Sin embargo, todo parecía haberse resuelto después de solo unas pocas palabras. De hecho, se convirtió en un ejemplo para los demás. Pero estaba muerto. Angie encontró absurdo e hilarante que su maestro hubiera muerto tan fácilmente. Tú también puedes ir. Puede obtener una copia de las imágenes de la reunión. Encontraremos una manera de ayudarlo con la evacuación, dijo Shen Wan a Angie. El corazón de Angie estaba amargado. Bajó la cabeza con frustración. Muy pronto, la reunión terminó. Todo el mundo se desconectó. Su Ping, Shen Wan y los demás abandonaron el Astral Nexus. Se despertaron en la habitación de Shen Wan. Kyuo vio que Su Ping abrió los ojos y suspiró. Hermano Su, eres realmente asombroso. Ya lo había visto cuando mataste al Santo Rey, pero, ¿cómo mataste a Eiwan de forma remota? ¿Realmente no eres un dominador del universo? Shukon también miró a Su Ping con sus hermosos ojos, llenos de curiosidad. Realmente no lo soy, pero estoy a mitad de camino. Si su comprensión del Gran Dao es lo suficientemente profunda, podrá hacer lo mismo. No es nada sorprendente, dijo Su Ping, el tiempo y el espacio en este universo se pueden plegar e incluso superponer. Lo que parece estar lejos podría estar al alcance de la mano. No entiendo. Kyuo se rascó la cabeza. Shen Wan tenía muchos sentimientos encontrados. Lo que dijo Su Ping lo aterrorizó. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Su Ping ya está a medio camino de la etapa del dominador del universo. Con suficiente tiempo, Su Ping seguramente no se convertiría en un dominador del universo. Shukon también lo notó. Miró a Su Ping con aún más curiosidad en sus ojos. El tipo se había distinguido misteriosamente de la nada. A pesar de que ella misma era una celestial, todavía estaba bastante interesada en él. Sin embargo, sabía que no estaba calificada para tocar esos secretos. Escuché que uno de los empleados de su tienda es un celestial. ¿Está bien? Preguntó Shukon de repente. Su Ping se sintió aturdida por un momento, luego asintió. Sí. Pero a ella no le gusta aparecer en público. Anuncios de Put Future. ¿Ser oficinista es no mostrarse en público? Shukon pensó para sí misma. Ella solo podía tomar sus palabras al pie de la letra, ya que a la mujer no le gustaba discutir con los demás. Podemos dejar que ella se ocupe de la zona estelar de la desolación negra. Su Ping liberó a Calla Follet del universo del caos. Lo que dijo Shen Wan llamó su atención. Maestro, no tienes que ir allí en persona. Será malo si te encuentras con el alienígena en tu camino. Calla Follet acababa de salir del encierro y no se daba cuenta de lo que estaba pasando. Sin embargo, sabía lo que quería decir Su Ping según lo que logró escuchar. Estaba bastante enfadada. ¿Sería bueno que se encontrara con ese extraterrestre? Sin embargo, siendo una prisionera, no había nada que pudiera hacer excepto mirar a su captor en silencio. Eso será lo mejor. Shen Wan miró al santo heredero del planeta de origen y le dijo a Su Ping. Ella heredó el legado del cadáver antiguo. ¿Puedes controlarla? No existe la posibilidad de que ella absorba repentinamente todo el legado después de una epifanía y alcance la altura máxima de cultivo que tenía el antiguo experto cuando estaba vivo. Calla Follet casi puso los ojos en blanco con furia después de escuchar esa conjetura. Tanto el maestro como el discípulo fueron realmente astutos, incluso para tomar eso en consideración. Realmente no le estaban dando ninguna oportunidad de regresar. No. No es tan fácil digerir el legado de un dominador del universo. Además, su talento es mediocre en el mejor de los casos. Alcanzaré esa altura antes que ella. Todavía podría reprimirla, incluso si se convierte en una dominadora del universo, dijo Su Ping. Calla Follet casi vomitó sangre. ¿Mi talento es mediocre? Era la primera vez que alguien decía eso de ella en toda su vida. Era casi ridículo. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de refutar, volvió a guardar silencio después de mirar a Su Ping. De hecho, ella no era nada notable en comparación con él. Este último no dijo eso para humillarla. Solo estaba usando a los príncipes y princesas piadosos y a los niños Dao del Instituto Eavenpat como punto de referencia. Comparada con ellos, ella era verdaderamente mediocre. Incluso los candidatos de Dao Child podrían haberse turnado para golpearla tontamente.
Shenwan y los demás se divirtieron y de alguna manera comprendieron cuando vieron lo frustrada que estaba Calla Follet, a pesar de que era un enemigo. Vuelvo a mi tienda. Maestro, avíseme si sucede algo, dijo Supin. Bueno. Después de despedirse, Supin llevó a Calla Follet de regreso a su tienda. El negocio del día estaba hecho en ese momento, por lo que la puerta estaba cerrada. Supin saludó a Tan Ruyan, Joanna y los demás, luego llevó a Calla Follet a la habitación de las mascotas. ¿Qué vas a hacer? Calla Follet miró a Supin con cautela. Sabía que el chico no sabía nada sobre la gentileza. Lo que sea que estaba planeando no era algo bueno. Esclavizarte, dijo Supin. Calla Follet estaba bastante atónito. ¿Tienes que ser tan directo al respecto? Muy pronto, vio aparecer una luz oscura en la punta de los dedos de Supin. Dibujó una extraña runa en el aire, justo ante sus ojos. Un extraño poder se extendió a medida que la runa tomaba forma gradualmente. Calla Follet se sintió bastante mareada, como si su conciencia estuviera a punto de ser absorbida por la runa. Capítulo 1360 Modelado de la personalidad, 1. ¿Qué es esto? El corazón de Calla Follet se sintió apretado. La franqueza de Supin desmintió una confianza absoluta. Con todo, llegando a ese punto, preferiría no esperar y morir, aunque sabía que no podía vencerlo. Mientras hablaba, de repente atacó. Un aura aterradora estalló. Un patrón plateado apareció en su frente mientras golpeaba ferozmente a Supin. Hubo un bam. Supin contrarrestó su palma como si supiera que intentaría un ataque furtivo, colapsando toda la energía concentrada en su palma. Luego, levantó la mano y presionó la maldición sobre su cabeza. Tranquilizarse. La voz de Supin era firme e indiferente. Calla Follet dijo enojado. Eres despreciable. Te derroté justamente. ¿Cómo es eso despreciable? Supin respondió, mientras enviaba el poder de la maldición a su conciencia. Calla Follet sintió instantáneamente que un poder oscuro estaba invadiendo su cerebro. Instantáneamente activó una técnica secreta en un intento de dispersar el poder. Sin embargo, se sintió como una borracha en el momento en que pensó en eso. Infinita información surgió en su cabeza. Aparecieron innumerables imágenes y episodios. Estaban tan desordenados que sintió que su cerebro estaba siendo corrompido. Poco después descubrió que su mente estaba congelada. En realidad ya no podía sentir su cuerpo. El aura oscura se desvaneció rápidamente, dejando nada más que oscuridad y silencio a su alrededor. Lo intentó de nuevo, realizando rápidamente una técnica del alma, solo para descubrir que no podía sentir ningún poder. Su corazón se hundió instantáneamente. Ella sabía que probablemente había sido golpeada. Anuncios de Put Future. Bastardo, déjame salir. Calla Follet rugió furiosamente. No hubo respuesta de la oscuridad silenciosa, ni siquiera un solo eco. Después de maldecir por un tiempo, incluso se sintió más aterrada y triste que antes. Acababa de heredar el legado del dominador del universo y aún tenía que crecer, y ya estaba esclavizada. Fue humillante. Déjame salir. Estoy dispuesto a someterme a ti. Calla Follet rechinó los dientes. Te lo ruego. En la tranquila oscuridad, un rayo de luz apareció de la nada. La luz formó gradualmente un vórtice, que parecía un canal hacia el mundo exterior. Sin embargo, Calla Follet no pudo sentir ninguna salida. Ella solo vio a Supin a través del agujero. Solo porque me lo ruegas, te daré una oportunidad. Incluso si mueres de repente algún día, debes saber por qué. Lo que dijo Supin la congeló hasta los huesos. Poco después, Calla Follet descubrió que la oscuridad que la rodeaba se había ido. No solo podía ver a Supin, sino que también podía ver el entorno y. A sí misma. Era como observarse a sí misma como un tercero. Luego descubrió que su rostro estaba absolutamente entumecido. Mientras observaba con sorpresa y sospecha, recuperó su expresión y sus ojos brillaron de nuevo. Era como si una cáscara vacía se hubiera llenado con un alma. Maestro. Al momento siguiente, Calla Follet se sintió asustado. Vio que su cuerpo mostraba una dulce sonrisa y se inclinaba ante Supin, luego habló de la manera más obediente. Anuncios de Put Future. ¿Qué lo hiciste a mi cuerpo? Calla Follet dijo con una mezcla de ira y miedo. Supin no movió la boca, pero su voz resonó en sus años. Nada. Simplemente aislé tu conciencia y construí otra alma basada en tus recuerdos, que edité un poco. Parece estar funcionando bien. Y eres el diablo. Calla Follet se sorprendió y enfureció. No sabía cómo describir a ese joven. Era como un demonio directamente del infierno. Si es imposible salvar el mundo actuando como un dios, debo llevar a cabo las ejecuciones como el diablo. La voz de Supin resonó en su mente, luego lo vio sonreír.
No puedes hacer esto, Callafollet rugió furiosamente. Pero la voz de Suping no se volvió a escuchar. De vuelta en la habitación de las mascotas, Suping miró al absolutamente obediente Callafollet y se sintió más o menos arrepentido. Aunque había hecho una copia alterada de su alma y la controlaba, no adquirió el recuerdo del legado de Callafollet. De lo contrario, existiría la posibilidad de que la personalidad que desarrolló pudiera heredar el legado y convertirse en un dios guerrero algún día. El legado del emperador de la guerra probablemente se perderá. ¡Qué vergüenza! Su cadáver retuvo su voluntad de lucha. Por eso mutiló a ese alienígena. Puede que ni siquiera sea una coincidencia que el cuerpo flotara cerca de la grieta. Es posible que el cuerpo notara la grieta y se moviera allí para bloquearla. Por increíble que parezca, Suping pensó que esa era la razón más probable. Era difícil imaginar qué héroe tan grande y obstinado era el emperador de la guerra cuando estaba vivo. No era el primero de esos hombres que Suping había visto. El rey deidad del crepúsculo, el maestro de Green Lady, era el mismo. Aunque murió, bloqueó un agujero con su propio cuerpo. En ese entonces, Suping estaba demasiado débil para ver lo que había en el agujero. Nadie sabía si era el universo más profundo, o una grieta a otro mundo. De cualquier manera, ese tipo de terquedad sugería cuán feroz había sido la gran guerra que una vez estalló. Mientras enfocaba su atención, Suping le dijo al respetuoso Callafollet: «Seguirás a mi maestro durante los próximos días y harás lo que te pida». «Sí, maestro», dijo Callafollet obedientemente. Luego, se despidió de él y fue al edificio de Shenwan. Suping simplemente habló con su maestro telepáticamente, haciéndole saber de la situación. Que Callafollet había sido esclavizada por él y que podía darle órdenes libremente.